Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a hablar de la segunda parte del misterio de la Gran Pirámide. Antes de nada, como siempre, os recomiendo comprar el álbum porque es una aventura, la verdad es que es maravillosa y es muy recomendable en cualquier biblioteca de cualquier aficionado al cómic. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas que son semejantes a lo que sucedió la primera vez y no vamos a entrar en ellas más de lo necesario, y otras bueno, que incorporan ciertas novedades. Entonces, bueno, lo que es el álbum, lo que va a hacer es cerrar las tramas que quedaron abiertas en el anterior, lógicamente, al ser la continuación, ¿no? Entonces, digamos que se va a dividir como en dos grandes partes, dos grandes bloques. Uno primero, que los dos además van a oscilar alrededor de dos lugares. Uno primero que se mueve sobre todo alrededor del chalet de Gross-Grabenstein, y la segunda parte va a estar propiamente en lo que es ya la búsqueda de la cámara de Horus. Entonces el primero va a ser como el cierre, por así decir, de la trama policíaca, y el segundo va a ser el cierre de la trama arqueológica e incluso, por qué no decirlo también, de la trama un tanto mágica que tiene el álbum, ¿no? Los recursos que se vuelven a utilizar, pues bueno, son un poco los recursos principales que habíamos tenido antes. Seguimos teniendo principalmente planchas simétricas, como os había enseñado la última vez. Tenemos también una línea clara muy cercana a Rie, como os había enseñado la última vez. Tenemos algún detalle humorístico más, que quizás por no ser demasiado abundantes en la obra de Jacobs siguen pareciéndonos narrativos, y otros aspectos, como el uso, por ejemplo, de los colores, del contraste entre colores cálidos y colores fríos para subrayar la tensión psicológica, sigue estando. Ahí tenéis un ejemplo, en el momento en el que Blake y Mortimer entran en la cámara de Horus, pues como veis es un ejemplo claro, ¿no? Además, bueno, lo que veis ahí es el coloreado original de Jacobs, no el que ahora tenemos en los álbumes actuales, que es un recoloreado por parte de los estudios Jacobs. Otro aspecto interesante es que los dos personajes que se escondían bajo una identidad secreta salen ya a la luz, ¿no? O sea, por fin ya sabemos que Blake estaba bajo lo que recordáis. Blake suponíamos que estaba muerto, aunque bueno, no nos lo creíamos demasiado, pero veis que estaba bajo la identidad de Abbas. Estaba de incógnito vigilando cómo se sucedían los acontecimientos y llega justo a tiempo a salvar a su amigo Mortimer, cuya curiosidad, como le ha pasado antes y va a seguir pasando, pues a veces le va a jugar malas pasadas. Por otra parte también tenemos a Ulrich, que a su vez se disfraza de Gross-Grabenstein. Como veis, los dos anteriormente, ya en El secreto del espadón, ambos personajes sí que se habían disfrazado puntualmente y habían jugado bajo identidades ocultas, como es propio en el mundo, bueno, al menos en el mundo de la ficción es muy propio en el mundo del espionaje. Y aquí, pues bueno, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. De hecho, Ulrich, vamos, casi, no sé que se disfrace tanto como Mortadelo, pero vamos, casi. Entonces, son aspectos que, bueno, que vamos profundizando en estas habilidades de los personajes. En el caso de Ulrich hay otro aspecto interesante que nos va revelando más el tipo de persona y de tipejo que es el momento en el que eh, el chalet de Gross-Grabenstein ya se ve completamente cercado por la policía, y entonces, pues bueno, él les dice a sus esbirros, como veis ahí en la primera viñeta, que bueno, que tiene un plan que no tiene tiempo de explicarles ahora, ¿no? Y que necesitará 10 minutos y que ellos aguanten. Y claro, como veis, el tío se vuelve a disfrazar de Gross-Grabenstein y agarra y se larga y deja que ellos les capturen y le importa un pimiento, ¿no? Entonces, de esta manera, Jacobs nos está enseñando una vez más el lado maquiavélico de Ulrich, que es quizás el único, pero sin embargo muy importante aspecto que le diferencia de sus antagonistas, que son Blake y Mortimer, ¿no? Que al igual que él son aventureros extraordinarios, como él le llaman, que a la vez son perfectos gentlemen, pero claro, ellos son personas rectas y morales, y este tipo, pues bueno, pues es un canalla, y por eso es quizás el contrapeso necesario a ellos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente a veces se pregunta por qué Jacob sale en casi todas las aventuras de Blake y Mortimer, y tal vez en el futuro dedique un vídeo, vamos a tratar de ver por qué es eso, ¿no? Pero bueno, eso ya para más adelante, algún momento habrá. Uno de estos vídeos que yo, Horse, seguí. Bueno, entonces, este es otro aspecto que, bueno,
que ya tenemos. Hay una cosa que es interesante, precisamente de Ulrich disfrazándose, y que Jacobs juega con ello de forma muy inteligente, que es que no siempre estamos seguros de cuando la persona que tenemos delante es Cross-Grabenstein, que existe de verdad, eh, o es Ulrich. Por ejemplo, en el caso de Abbas con Blake, Abbas es simplemente una identidad ficticia que se toma Blake, pero realmente Jacobs está suplantando la identidad de una persona que dentro de la ficción existe. Entonces, claro, se dan casos como, por ejemplo, cuando Mortimer llega al chalet la primera vez, que no estamos seguros de quién le recibe. Podemos sospechar que es Ulrich, pero seguro no lo sabemos. Y esto le añade, pasan más momentos esto, y esto le añade como un punto de tensión al álbum, sobre todo si lo leemos incluso de cara a una relectura, ¿no? Y es un aspecto que es también, bueno, es bastante llamativo y muy interesante. Y de hecho, no sé, a mí por lo menos me pasa que cuando lo releo el álbum estoy siempre mosca pensando, pero bueno, en este momento hay momentos en los que está muy claro, pero otros en los que dices, ostras, ¿y cuál de ellos será, no? Por otra parte, otro aspecto que es muy típico en Jacobs y que aquí va a aparecer y que va a aparecer mucho, ya había aparecido en El Espadón y va a seguir apareciendo a lo largo de su obra, es el uso de los subterráneos como elementos que sugieren tanto misterio como peligro, ¿no? Se dan los dos entornos principales en los que se desarrolla la aventura. Como veis, en el caso de la mastaba de Gross-Grabenstein, ahí tenéis a Mortimer y a Nasir atados mientras les contemplan los villanos, ¿no? Y bueno, villanos que por cierto tienen intención de matarles, porque a diferencia de lo que sucede en el primer álbum, donde siempre dejan a Mortimer con vida porque parece que esperan sacar información del que no tienen, aquí se ve que ya saben cómo llegar a la cámara de Horus y ya han decidido darle pasaporte, ¿no? Entonces desde la página 1 ya le están intentando matar. Y bueno, y este es el caso, ¿no? Aquí lo que planean es acabar con ellos a continuación. Entonces, bueno, como veis es uno de los ejemplos, ¿no? Y el segundo ejemplo que veis es una de las trampas que se encuentran, en este caso Blake, que es el que está a punto de caer en ella, en los laberintos que conducen a la cámara de Horus, ¿no? Entonces, como veis, pues bueno, lo que os comentaba, los subterráneos siempre son fuente de misterio, en este caso es a través de un subterráneo donde se accede a la cámara de Horus, pero también son fuente de peligro. Y esto en Jacobs es una cosa, vamos, constante, va a pasar prácticamente en todas las aventuras, por no decir en todas. Bueno, a diferencia de lo que va a suceder, como os decía antes, en la obra posterior de Jacobs hay elementos humorísticos y casi slapstick. Por ejemplo, si veis esta viñeta, pues es una viñeta que casi parece sacada de un Tintín y si a este barbudo le ponemos, en vez de una barba pelirroja, una barba negra y le ponemos un jersey de marinero, pues podría ser tranquilamente el Capitán Haddock y no nos extrañaría en absoluto, ¿no? A Mortimer, en cambio, es más raro verle así. Entonces, esto es uno de los elementos muy cercanos a serie que Jacobs posteriormente eliminó, dándole a la serie otro carácter más personal, donde bueno, el humor se utiliza con mucha más mesura. Y sin embargo, bueno, es una cosa que casi será eliminado hasta los últimos álbumes, porque en las tres fórmulas del profesor Sato sí vuelve a aparecer alguna cosa de este estilo, pero vamos, digamos que va a ser como mucho más raro en Jacobs que en Hergé, donde el humor y la aventura se equilibran a partes iguales prácticamente, ¿no? En Jacobs predomina mucho más la aventura y en Hergé están más o menos a la par. Entonces, bueno, esto es otro aspecto que, como veis, emparenta un poco este álbum con este estilo tan ergueano. Y hay otro aspecto también que es interesante, que en el anterior álbum se nos dejaba caer, pero aquí se nos muestra, que hay una parte del álbum que realmente está ambientada en el antiguo Egipto, que es la narración que realiza Abdelrazek a Blake y Mortimer de toda la historia de la cámara de Horus, ¿no? Jacobs, en este caso, claro, se busca esa excusa para de alguna manera hacer lo que a él siempre le había apetecido. Esto que tenéis delante, como veis la imagen superior, pues es una imagen dibujada por Jacobs con 11 años, que a mí eso me parece alucinante porque es un talento brutal para un niño de 11 años llegar a hacer eso. Y él se había planteado hacer como un gran compilado de los principales eventos históricos de la humanidad de forma ilustrada. Por supuesto no lo llegó a concluir,
Pero bueno, como veis, la imagen da un poco, nos da un poco la idea, primero, del talento de dibujante que era y luego, por otra parte, del interés que tenía por la historia. Y de alguna manera, él aquí, por lo menos en mi sensación como lector, se pega el gustazo de alguna manera hacer esto en la parte final del álbum cuando Abderrafek les cuenta a Blake y Mortimer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis esta viñeta que es como una especie de salto en el tiempo, ¿no? En el que cuenta las diferentes culturas que fueron pasando por allí, que si los persas, los griegos, los romanos y los árabes, ¿no? Y bueno, él aprovecha, como os decía, eso, para ambientar todo ello en el Antiguo Egipto y realmente está haciendo como un mini cómic histórico dentro de un cómic que está ambientado en la actualidad de su época y que está relacionado con la historia, pero no es un cómic histórico, ¿no? Otro aspecto que es interesante son los paralelismos que hay en este álbum con las aventuras de Tintín. Y hay muchos. Ya habíamos comentado algunos en el anterior vídeo. Habíamos dicho que más que los cigarros del faraón, que es lo que de forma intuitiva podríamos esperar, está más relacionado con la historia de las 7 bolas de cristal, ¿no? Habíamos dicho que Bergamot y Gross Gravenstein, al estar los dos inspirados en Jan Capart, eran casi el mismo personaje. Y bueno, ya habíamos visto algún aspecto más, ¿no? Esto aquí va a seguir y vamos a ver paralelismos con las 7 bolas de cristal y también algunos con el Templo del Sol, que es, por otra parte, la continuación de las 7 bolas de cristal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la figura de Huáscar, el gran sacerdote del Sol, que tiene ciertos puntos en común con Abdelrazek. Como veis ahí en la imagen, los dos hacen una cosa que básicamente es lo mismo, ¿no? Que si bien al principio recelan un poco de los héroes de la aventura, disculpad que vea un momento, que ya sabéis que me quedo sin voz. Bueno, ahí retornamos. Pero bueno, como veis, ellos recelan un poco al principio de los héroes de la aventura, pero al comprobar tanto que Mortimer como Tintín tienen buen corazón, o sea, Mortimer veis que protege al propio Abdelrazek y Tintín protege a Zorrino, les entregan un talismán que les va a proteger y efectivamente el talismán es bastante determinante, tanto en un caso como en el otro en ciertos momentos de la aventura, ¿no? En el caso de Tintín sirve para salvar al propio Zorrino en un momento dado, y en el caso de Mortimer, pues bueno, en un par de momentos para salvarse él, ¿no? Cuando le ataca la cobra, que eso hablamos luego de ello también, y después es lo que permite a Nasir saber que, bueno, dónde están y acudir al propio Abdelrazek en busca de ayuda. Otro paralelismo entre Huáscar y Abdelrazek es el hecho de que ambos utilizan el fuego como elemento purificador, como podéis ver en estas viñetas de aquí. Es verdad que en el caso de Tintín sucede dentro de un sueño del propio Tintín y en el caso de Abdelrazek sucede dentro de la propia realidad de la historia, pero en cualquier caso, como veis a nivel icónico, es que es prácticamente la misma imagen, ¿no? Ambos también realizan en común que utilizan una especie de vudú para torturar a distancia a aquellos que consideran profanadores, ¿no? Bueno, aquí veis las dos viñetas, ¿no? En el caso de Huáscar lo hace con los 7 sabios y Abdelrazek lo hace con Ulrich. Y luego podríamos decir que ambos son sacerdotes del sol, porque en el caso de Huáscar es evidente, hablamos del templo del sol, y en el caso de Abdelrazek, pues como veis es el guardián de la cámara de Horus, que no deja de ser un culto solar también, ya que Horus es un dios solar, ¿no? Luego, en cuanto a otro tipo de semejanzas, pues fijaros que está el ataque en este caso, los ataques nocturnos que sufren Tintín y Mortimer, ¿no? En el caso de Mortimer, bueno, en el caso de Tintín, al igual que pasaba antes, es algo que sucede dentro del ámbito de los sueños. Hay un elemento mágico que es que tanto Tintín como Haddock como Tornasol sueñan los tres lo mismo. Y en el caso de Mortimer, el elemento mágico que también le salva, al igual que a Tintín a cierto punto, es el hecho de que tenga el talismán, que es lo que paraliza a la cobra esta de anteojos que le ataca, ¿no? Hay un elemento simbólico interesante, que es el hecho de que en ambas aventuras sucede que cuando se pase
al otro mundo, o a este mundo mágico que supone, en un caso la Cámara de Horus y en otro el propio Templo del Sol, uno de los dos personajes desaparezca y uno de los protagonistas desaparezca y a nuestros ojos hable desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es el caso de Mortimer hablando desde la estatua de Osiris, que es el camino que ellos luego descubren una vez que pasan a través de ella para seguir camino. Y en el caso de Tintín, pues bueno, Tintín cae a la cascada, el capitán y Zorrino creen que ha muerto y les habla desde detrás de la cascada, ¿no? Es otro recurso muy similar e incluso tiene un punto simbólico, ¿no? Como este paso a otra vida o a otro mundo, en cierta manera. No solo hay parecidos con el Templo del Sol, sino que podríamos hablar de una inspiración u autoinspiración, según se mire, porque Jacobs contribuyó a crear esa aventura, sino que hay una inspiración posible de Tintín de Rien Jacobs, o de anticipación de Jacobs de lo que luego pasa en Tintín en el caso de Vuelo 714 para Sydney, que también tiene ciertos paralelismos con esta aventura. Por ejemplo, bueno, para empezar, como veis, el vuelo 714 y el Templo del Sol están relacionados, que esto es un detalle que a veces se nos pasa un poco desapercibido, pero ahí os lo pongo yo. Como veis, en ambos hay una especie de materia fosforescente que hace que los túneles, tanto del Templo del Sol como los que están en la isla esta de Pulau Pulau Wampa, estén iluminados, ¿no? Como veis ahí, incluso Tintín nos lo dice, ¿no? Que esto le recuerda a la extraña luz del Templo del Sol. Luego, a partir de ahí, podemos especular si los extraterrestres que crearon, que ayudaron a los nativos de Pulau Pulau Wampa a crear esas estructuras arquitectónicas, pues tuvieron también algo que ver con el Templo del Sol, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa que en la obra de Hergé queda abierta y no queda del todo clara, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay un papel similar en ambas obras, que es el papel del iniciado. El iniciado, además, se llama así, precisamente en las dos. En El misterio de la Gran Pirámide es el propio Abdel Razek, y en el caso de vuelo 714 para Sydney es Mik Ezdanitov, ¿no? Ambos son como una especie de guardianes de algo que realmente, entre comillas, no es de ellos, ¿no? Y también podemos ver que ambos son los encargados, una vez que se sucede la aventura, de hipnotizar a los personajes para que olviden lo que han visto allí. Y podemos ver que ellos son benévolos con los protagonistas, les hipnotizan, pero una vez que los protagonistas dejen aquello van a poder seguir con su vida normalmente. Y no lo son tanto con los villanos, que quienes van a perder la memoria. Y de hecho vemos a Ulrich desmemoriado por el desierto. Y en el otro caso sabemos que encuentran al Dr. Crossbell totalmente amnésico por la India, me parece que era. Entonces, bueno, como veis, sí que hay un parecido importante. Y hay otra semejanza también, que es que el único testimonio de la aventura va a ser un objeto que se encuentra en poder de los protagonistas sin que ellos sepan, en principio, muy bien de dónde ha salido, ¿no? Como veis, está el anillo que lleva Mortimer, junto con el cacharro este que encuentra Tornasol, ¿no? Que lo ha encontrado en su bolsillo y no sabe qué es, pero sabe que es de una aleación, es una aleación que no existe en la Tierra. Entonces es lo único que a ellos les hace saber que algo ha pasado, aunque no saben muy bien qué, ¿no? Por otra parte, hay también otro parecido ya, que es bastante interesante, que es una anticipación precisamente a las películas de Indiana Jones, ¿no? En el anterior vídeo habíamos visto cómo el álbum anticipaba En busca del arca perdida, en el sentido de que había como dos grupos que competían entre sí y era una carrera entre ellos por ver quién realizaba un hallazgo arqueológico, ¿no? Unos se supone con nobles fines y otros pues con no tan nobles fines, ¿no? Aquí sí que tenemos otro parecido con lo que pasa en algunas películas de Indiana Jones, que al igual, bueno, que como sabéis, pues son de décadas muy posteriores, ¿no? Y en este caso el parecido es más con Indiana Jones en la última cruzada. Ahí veis el caso de Abdel Razek, que tiene un papel muy similar también al del caballero cruzado, como custodio un poco de un elemento sagrado. Y también tenemos en común con la última cruzada que, bueno, que los protagonistas al final no queda ninguna prueba del hallazgo que se ha obtenido, bueno, en este caso más allá del anillo este, ¿no?
y que al final, por razones diferentes, pero desisten en hacer más indagaciones y simplemente, pues bueno, pues se marchan y no indagan más. Entonces, como veis, claro, no estoy diciendo aquí que Spielberg y Lucas hayan copiado de Blake y Mortimer. Probablemente no sabrán ni que existe. O sea, yo sé que ellos sí conocen Tintín, lo conocieron después de En busca del arca perdida. No sé si tendrán idea de la historia de las aventuras de Blake y Mortimer, pero en cualquier caso, sí que hay ciertos tropos comunes en esta clase de historias de aventuras que, como veis, se van repitiendo, ¿no? Entonces no es extraño que héroes que son tan parecidos, podemos hallar muchas semejanzas entre, por ejemplo, Indiana Jones y el profesor Mortimer, sobre todo, pues bueno, vayan cayendo en elementos narrativos muy comunes, ¿no? Es un poco, bueno, en cierta manera, al final, digamos, todas las historias están ya contadas, ¿no? Y la gente lo que hace es, bueno, contarlas dando su propio punto de vista. Entonces, bueno, pues con esto concluimos esta aproximación al misterio de la Gran Pirámide. Ya el próximo álbum que veremos aquí será un plato fuerte, porque, bueno, que será la marca amarilla. O sea, no es que este no sea un plato fuerte, pero ese ya será de los fortísimos. Y nada, con esto acaba el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os invito a dar un like y a suscribiros al canal, porque la idea es seguir haciendo más contenido como este. Y si tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacer, pues podéis dejarla aquí debajo y yo pues os responderé. Pues venga, un saludo y muchas gracias. Hasta luego.